Imagina que llevas décadas cultivando arroz en Japón. Tus padres lo hacían, tus abuelos también, y desde los años 70, tu gobierno te recomienda algo que ningún manual de fertilización occidental menciona: añadir silicio al suelo. No nitrógeno extra, no más fósforo, no potasio, silicio. Sí, el mismo elemento que compone el vidrio, los chips de tu computadora y la arena del desierto. Ahora imagina que cruzas el océano y hablas con un agrónomo en Brasil o en México o en Perú. Le cuentas lo que haces y esta persona te mira como si acabaras de decirle que tiene que regar con té de manzanilla. Eso es exactamente lo que está pasando hoy con uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. El silicio lleva décadas trabajando en los campos japoneses con resultados medibles, documentados y replicables. Y el resto del mundo apenas lo está volteando a ver. Hoy vamos a hablar de por qué esto es importante, cómo funciona el silicio en el suelo y qué dice esto sobre la manera en que tomamos decisiones en la agricultura moderna. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Podcast Agricultura, el podcast que te ofrece una mirada diferente al agro. Este podcast nació con el objetivo de clarificar y amplificar la comunicación agrícola, y 7 años después sigo comprometido con ello. Este podcast es para profesionales agrícolas que saben que estar informados es una ventaja competitiva. El tema de hoy es el silicio, el elemento que no estamos viendo. Empecemos por un número que incluso te va a parecer absurdo. El silicio representa aproximadamente el 28% de la corteza terrestre. Es, de hecho, el segundo elemento más abundante en este planeta después del oxígeno. Está literalmente en estos momentos debajo de tus pies. Está en casi cualquier parte del mundo. Y sin embargo, no aparece en la lista oficial de nutrientes esenciales para las plantas que manejan los organismos internacionales de fertilidad del suelo. ¿Por qué? Bueno, porque la definición de nutriente esencial es muy específica. Un elemento es esencial si su ausencia impide que la planta complete su ciclo de vida. El silicio, pues no pasa esa prueba en la mayoría de los cultivos, desafortunadamente. Las plantas pueden vivir sin él. Pero hay una diferencia enorme entre sobrevivir y prosperar. Entre una planta que termina su ciclo a duras penas y una planta que termina el ciclo con rendimiento, con resistencia, con calidad. Aquí es donde la historia se pone interesante. Desde 2002, la comunidad científica reconoce al silicio como un nutriente beneficioso. Es una categoría diferente a la de nutriente esencial, pero pues es una categoría que ya tiene evidencia suficiente como para tomarlo en serio. Los estudios científicos sobre el silicio en la agricultura se han multiplicado en los últimos 15 años. Actualmente contamos con investigaciones que documentan de forma muy clara cómo el silicio reduce el daño por estrés hídrico, cómo mejora la tolerancia a metales pesados en el suelo, cómo refuerza la resistencia a hongos como el mildiu o la cenicilla, y cómo disminuye la necesidad de fungicidas en cultivos como arroz, caña de azúcar y trigo. Esto Japón lo supo mucho tiempo antes. Desde los años 70, o sea, 1970, el gobierno japonés clasificó al silicio como fertilizante oficial para el arroz. Y esto hace que haya políticas de subsidio para aplicarlo. Hay programas de aplicación y sobre todo en Japón tienen décadas de datos. Mientras tanto, en América Latina, Europa, Estados Unidos, el tema parece que apenas empieza a aparecer en los foros de discusión y en algunas etiquetas de fertilizantes foliares que normalmente empiezan a contener algo de silicio. Lo que hoy tenemos es, a todas luces, una brecha entre lo que la ciencia sabe, lo que Japón ya aplica desde hace mucho tiempo y lo que el resto de la agricultura global todavía ignora. Hay una planta
que lleva miles de años dándole pistas a la humanidad sobre esto que estamos hablando. Ya la mencioné, el arroz. Si la observas de cerca, si has tenido la oportunidad de hacerlo, notarás que sus hojas son rígidas, incluso casi cortantes. El arroz acumula silicio en sus tejidos más que cualquier otro cultivo. Y esa dureza es precisamente un mecanismo de defensa. Los agricultores asiáticos lo vieron durante siglos, antes de que alguien pudiera explicar en un laboratorio de qué se trataba. Es decir, la intuición agronómica llegó primero, la agronomía y la bioquímica vinieron después, y cuando llegaron confirmaron algo que en los arrozales japoneses ya llevaban décadas sabiendo, que es que el silicio es muy importante para las plantas cultivadas. Para entender qué hace el silicio dentro de una planta hay que entrar a escala microscópica. Las plantas absorben silicio del suelo en forma de ácido monosilícico, que es básicamente una molécula de dióxido de silicio disuelto en agua. Una vez dentro, ese silicio viaja por lo que conocemos como el xilema, el sistema de conducción de la planta, y se deposita en las paredes celulares de la epidermis de hojas y tallos. Lo que ocurre en esa deposición es lo que hace interesante este proceso. El silicio forma una capa biomecánica entre la pared celular y la cutícula de la planta. Esa capa básicamente actúa como una barrera física. Hace que la pared sea más gruesa, más rígida, más difícil de perforar. Para los insectos chupadores como los áfidos o ciertas enfermedades fungosas que necesitan penetrar el tejido vegetal, esa barrera representa un obstáculo. Los estudios muestran reducciones de incidencia de enfermedades fungosas de entre 30 y 50% en cultivos que son suplementados con silicio, en comparación con justamente controles sin aplicación de esos mismos cultivos. Pero el silicio no trabaja solamente como un escudo físico. Hay otro mecanismo que resulta igual de relevante para el contexto climático que vivimos en estos momentos: la regulación del estrés hídrico. Las plantas siliconizadas, que así se le llama a las plantas a las cuales tú les pones silicio, cierran sus estomas de manera más eficiente cuando hay déficit de agua, cuando tienen silicio. El estoma es la pequeña apertura en la hoja por donde la planta transpira y toma dióxido de carbono de la atmósfera. En condiciones de sequía, una planta que no puede regular bien esa apertura pierde agua rápidamente y entonces entra en estrés hídrico. El silicio parece mejorar esa regulación, ese proceso de regulación, reduciendo la pérdida de agua sin sacrificar la fotosíntesis de manera significativa. En términos prácticos, esto se traduce en cultivos que sostienen su producción en temporadas con menor precipitación. Y en un mundo donde el estrés hídrico ya es de las principales limitantes de productividad agrícola en países enteros como México, Brasil, India, países de África subsahariana, pues esto no es un detalle menor. Ahora, la dimensión geopolítica, porque siempre la hay. Los principales productores mundiales de silicato de calcio, la forma más utilizada como fertilizante sílico, son China, Brasil y Japón. China en particular controla una parte significativa de la producción industrial de este tipo de insumos, en un momento en que los mercados de fertilizantes convencionales están bajo presión, desde la crisis de suministros derivada de la guerra Rusia-Ucrania en 2021-2022 y actualmente con el conflicto armado en Medio Oriente, pues justamente la diversificación hacia nutrientes beneficiosos como el silicio empieza a verse como una estrategia de independencia de insumos. No digo que el silicio vaya a suplir los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, pero bueno, creo que tener una opción que de alguna u otra manera pueda ayudarte, pues no es nada malo, sobre todo en el panorama actual geopolítico que tenemos tan complicado. Ahora bien, no es coincidencia que Brasil, que tiene depósitos propios muy grandes de un mineral que se llama wollastonita, creo que lo dije bien, wollastonita, haya comenzado a desarrollar cierta legislación
y protocolos de registro para fertilizantes con silicio en los últimos años. Brasil es un jugador que sabe que tiene la materia prima en casa y que el mercado global puede justamente en algún momento querer esa materia prima, esos productos a base de esta materia prima que son los silicatos. El reto para los productores es que el silicio funciona diferente según el cultivo, según el tipo de suelo y según el método de aplicación. En suelos con pH bajo, la disponibilidad de silicio soluble cae prácticamente a cero. En suelos volcánicos ricos en lo que llamamos aluminosilicatos, puede existir cierta disponibilidad natural suficiente para aportarle silicio a los cultivos. Entonces, no es un fertilizante que se aplique igual en todo. Requiere un diagnóstico, que de hecho, pues todos los fertilizantes para su aplicación requieren un diagnóstico. Desafortunadamente, más bien, cometemos el error de los principales nutrientes aplicarlos ahora sí que a angas y mangas. Entonces, de esta manera, creo que el silicio es una opción que todavía pocos están viendo para sacar adelante a sus cultivos. Y terminamos este episodio con algunos datos interesantes. El primero es que la caña de azúcar es uno de los cultivos que más silicio extrae del suelo por ciclo productivo. Cada tonelada de caña cosechada se lleva aproximadamente 3 kilos de silicio. Un cañaveral productivo entonces puede remover entre 150 y 300 kilogramos de silicio por hectárea cada año. Y en países productivos como Brasil y México, donde todos sabemos que el bagazo se quema o se procesa fuera del campo, pues desafortunadamente ese silicio se pierde, nunca regresa al suelo. Se crea así un déficit de silicio que es silencioso, un déficit que lleva años e incluso décadas acumulándose, sin que sepamos exactamente cuál es su impacto, porque nadie lo ha medido. Otro dato interesante, en el delta del río Nilo, esto en África, los agricultores egipcios durante milenios cultivaron con inundaciones anuales, esto todos lo sabemos. Pero lo que no sabemos es que estas inundaciones anuales del río Nilo dejaban sedimentos ricos en silicio. Cuando la construcción de la presa de Asuán, que se terminó en 1970, detuvo todas esas inundaciones, los suelos de la región perdieron ese aporte natural de silicio. Y algunos investigadores indican en sus investigaciones que este evento fue uno de los factores que contribuyó al deterioro de la fertilidad silícica en los suelos agrícolas del norte de África. Entonces hay que entender cómo una represa o una presa cambió la química de los suelos en cuestión de décadas. Y el tercer y último dato, hay países que llevan décadas aplicando silicio con resultados que son documentados. Y la industria global de fertilizantes apenas está comenzando a incluirlo en su oferta comercial. Ojo, sí, paréntesis, aquí hay una oportunidad de negocio. No es que la información no existiera, es que los sistemas de validación, de regulación y de difusión agronómica, todos sabemos que son lentos en la mayoría de los países. Y claro, el silicio pues no tiene el potente lobby que tiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también hay que aceptarlo. Entonces, como conclusión, pues no estamos hablando de que el silicio va a revolucionar tu sistema de producción de la noche a la mañana. Estamos hablando de ¿cuánto pagas hoy de fungicidas? ¿Cuánto pagas por pérdidas por estrés hídrico? Por rendimientos inconsistentes. ¿Cuánto pagas por ignorar un elemento que pues literalmente está en el suelo bajo tus pies? Los japoneses ya conocen esa respuesta porque llevan 50 años que la respondieron. El resto del mundo apenas está aprendiendo a formular la pregunta. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas,
entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.